Bienvenidos a un nuevo video para Oveja Tech. El día de hoy vamos a aprender a cómo descargar e instalar la aplicación de Duolingo. Para los que no saben, Duolingo es una aplicación que nos ayuda a aprender idiomas de manera online. Aquí hay bastantes idiomas como por ejemplo inglés, francés, portugués, alemán, chino. Hay muchísimos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Lo primero que yo voy a hacer es dirigirme a Play Store y ahí voy a escribir Duolingo. Ahora voy a seleccionar instalar y espero un momento a que se empiece a descargar. Listo, una vez que ya se descargó la aplicación voy a seleccionar abrir. Listo, está cargando. Y aquí dice Duolingo, la forma más divertida y efectiva de aprender idiomas. Si tú ya tienes una cuenta, simplemente vas a seleccionar tengo una cuenta y vas a colocar en Facebook o en Google, depende de la cuenta que tú tengas. En mi caso yo ya tengo una cuenta, pero voy a hacerlo desde el inicio para que ustedes vean cómo es que se puede registrar. Voy a cerrar y voy a seleccionar empezar ahora. Lo selecciono, aquí me está saludando, voy a dar continuar. Dice que empiece la fiesta, nuevamente continuar. Y aquí dice, ¿qué te gustaría aprender? Aquí hay muchísimos idiomas. Vemos que está inglés, francés, portugués, alemán, catalán, español, german, italiano. Hay demasiados idiomas. Es más, si yo coloco más, también me salen idiomas árabes, como ustedes pueden observar, ¿no? Bueno, vamos a colocar inglés, que es lo que yo quiero aprender. Luego doy continuar. Y aquí dice construyendo tu curso. ¿Cómo supiste de Duolingo? Yo voy a colocarlo por Facebook e Instagram. Nuevamente continuar. ¿Cuánto sabes de inglés? Voy a colocarlo que conozco algunas palabras. Nuevamente continuar. Y aquí dice muy bien, empecemos. Continuar. ¿Por qué quieres aprender inglés? Voy a colocarlo para impulsar mis estudios. Seguimos. Aquí dice qué es lo que vamos a lograr aprendiendo inglés, ¿no? Que expanda nuestro vocabulario, que tengamos una conversación más fluida, etcétera. Doy continuar y aquí dice cuál es tu meta diaria de aprendizaje. En este caso, como es un video, voy a colocarlo 3 minutos al día. Es decir, yo diario voy a estudiar inglés en Duolingo por 3 minutos. Lo selecciono, doy continuar y aquí dice aprenderás 25 palabras en tu primera semana. Seguimos. ¿Qué dice? Te recordaré que practiques para que se convierta en un hábito. Si tú quieres recibir notificaciones de Duolingo, vas a colocar permitir y si no quieres, no permitir. En este caso yo sí quiero, selecciono permitir. Dice permitir que Duolingo te envíe notificaciones, permitir y seguimos. Ahora vemos cuál es el lugar ideal donde empezar. Vamos a colocarlo desde el principio y damos continuar. Seguimos, aquí damos continuar. Aquí dice Duolingo está diseñado para que se vea como un juego y es la verdad que sea. Continuamos. Aquí está cargando y vamos a seleccionar. Dice selecciona la imagen correcta. Aquí ya empieza. Duolingo es prácticamente como un juego. Aquí vas a encontrar audios, vas a encontrar imágenes, vas a encontrar palabras. Hay de todo. Y empezamos. ¿Qué es tía? Seguimos y aquí vemos que me lo corrige. Dice así se hace, continuar, es decir, está bien. Continuamos. ¿Cómo se dice T? Voy a subir el volumen. T. Sí, es más, también me lo traduce para que sepamos cuál es la pronunciación. Comprobamos. Está bien, seguimos. Coffee. Coffee es café. Comprobamos. Y así yo voy a ir siguiendo. Esto va a ir más que todo en cámara rápida para que luego vean qué es el proceso que sigue, ¿no? Neat. Aquí, por ejemplo, vemos que es un audio. Voy a seleccionarlo. Neat. 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 Comprobamos. Está bien. Hat. 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 Comprobamos. Seguimos. Seguimos. Hello. Hello. Hola. Seguimos. Hello, Julia. Hola, Julia. Seguimos. Hello. 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 Seguimos. Hay que recordar que estamos desde el inicio, básicamente desde la base, ¿no? Seguimos. Tea, please. Té, por favor. Comprobamos. Coffee, please. Café, por favor. Coffee and tea. Comprobamos. ¿Está bien? Coffee and tea, please. Coffee and tea. Tea, please. Comprobamos. Tea and coffee. Té y café. Perfecto. Y así hemos acabado por hoy la sesión. Entonces vamos a dar continuar. ¿Cómo nos damos cuenta que ya lo hemos terminado la sesión de hoy? Porque en la parte superior hay como una línea que se va pintando, ¿no? Mientras vamos desarrollando, esa línea va avanzando. Cuando ya está toda esa línea completa, quiere decir que ya hemos acabado la sesión. Continuamos. Está cargando.
Y dice, completaste la lección. Ahí está lo que yo he logrado un 100%. Continuamos. Recibe tu recompensa. Continúo. Día de la racha, día 1. Está bien, ya está con mi check. Continúo. Y aquí dice, comprométete a aprender inglés. Voy primero a comprometerme unos 7 días. Comprometerme con mi meta. Recibiste un regalo, actívalo gratis. Y aquí dice, es hora de crear tu perfil. Voy a crear mi perfil, es decir, ya voy a tener yo un usuario. Lo selecciono. Aquí voy a colocarlo mi edad. Continuamos. Voy a colocar mi nombre. Continuamos. Y mi dirección de correo electrónico. Continuamos. Listo, una vez que ya creé mi perfil, ahora yo voy a ingresar con mi Facebook. Lo selecciono. Aquí dice, anteriormente iniciaste con Duolingo, continuar. Y dice, ya tienes un perfil con esta cuenta. Aquí tú puedes encontrar amigos de Facebook. En este caso yo no voy a buscar a ningún amigo. Voy a colocar no gracias. Y ahora sí, ya estamos dentro de Duolingo con nuestro usuario. Esperamos un momento a que cargue y aquí ya nos encontramos en el perfil de Duolingo ya con nuestro usuario. Como podemos ver aquí en la casita en la parte inferior, vemos que ahí estamos en la etapa número 1, es decir, los primeros pasos, y esta es un total de 10 sesiones. Vamos a irnos a la segunda opción. Aquí ya es la etapa 2 a explorar. Esta todavía no está activada porque para que se active primero yo tengo que acabar toda la etapa 1. Y así todas las etapas se van a ir activando mientras yo siga avanzando con mi inglés. La verdad que es súper divertido. Esto más que todo es como un juego y lo mejor de todo es que es gratis. No se paga por esto, ¿no? Y bueno amigos, como ven, esta aplicación de Duolingo es la verdad demasiado buena para aprender idiomas, diferentes tipos de idiomas. Espero les guste y así poder ir mejorando su inglés u otro idioma que ustedes quieran aprender. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. Adiós.